Bueno, pues tenemos Zapatos Flulinos. Es una empresa, si habéis visto la presentación, que se aproxima a los 250 trabajadores. Es una empresa que me acompaña a lo largo de mi vida profesional desde hace muchos años. Zapatos Flulinos y yo somos casi la misma entidad. Aquí Julián nos condenaría o nos absolvería a los dos. Y hemos intentado utilizarla siempre como un ejemplo de esas empresas, que yo creo que es el foco que le vamos a dar hoy, que sin estar obligados a tener un modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica clásico de las empresas grandes, pues entre otras cosas se lo podrían permitir y se lo pueden permitir. Es decir, estamos en un escenario muy distinto del que vais a ver en el ejemplo de Termas Zenit, donde es inviable que Termas Zenit se plantee la posibilidad de tener un compliance officer o una compliance officer. Bueno, en Zapatos Flulinos, sin ser obligatorio, es uno de los escenarios posibles, ¿no? Y este tipo de empresas, pues, ¿qué características tienen básicamente? Pues, en primer lugar, una complejidad, unos elementos que le hacen parecer grande, pero al mismo tiempo, pues, unos recursos que no son los de una empresa grande. Yo creo que todos nos hemos encontrado con este tipo de perfiles de organizaciones, ¿no? ¿Qué queríamos explicar también de Zapatos Flulinos? Pues es una empresa familiar, es una empresa rentable, es una empresa con una complejidad de negocio, con una complejidad de actividades que de alguna manera pues le da esa visión. Espero que mientras yo me estoy enrollando todos hayáis leído ya el texto, hayáis visto el organigrama, porque yo voy a abrir el debate. Vamos también a utilizar Slido, por eso os he dicho al principio que tengáis activado el móvil, porque también iremos jugando con algunas preguntas a lo largo de la mesa. Pero yo, en primer lugar, como os he dicho, este perfil de empresa le preguntaría, y así de paso aprovecho para presentar a mis queridos compañeros, pues todos ellos, además, miembros del grupo de actividad empresarial. De hecho, todos los ponentes que van a intervenir hoy son miembros activos del grupo de actividad empresarial. Asumen funciones de compliance en pequeñas organizaciones o son consultores de compliance y a veces combinan las dos cosas, ¿no? Que son consultores de compliance y dirigimos pequeñas organizaciones, como es mi caso, que aparte de ser consultor de compliance, soy el compliance officer del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Es decir, que a veces combinamos ambas cosas, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, les voy a preguntar una primera cosa a las tres. Primero a María Pardo de Vera, que es compañera y es consultora en Cecamagán. Después a Teresa Barrenechea, que está en Aste Consultores. Y el último a Arnau Sardá de Miquel, que lo tenemos ahí al fondo. Arnau, hola, no te veo. Y les voy a hacer una pregunta. Vosotros, de Zapatos Flulinos, de este elemento que he dicho en cuanto a que no es una grande, pero se le parece, cada una, destacadme una cosita de esta empresa que os llama la atención, que nos ha llevado a utilizarla como ejemplo. Bueno, pues yo creo que Paco lo explicaba ahora muy bien, y si habéis tenido oportunidad de ir viendo un poco la documentación que os habíamos preparado, yo creo que en este caso, como bien adelantaba Paco, el tamaño y la complejidad de esta empresa es un poco lo que nos va a marcar realmente ese modelo de compliance. Pensad que es una empresa, si habéis podido ver, que ya es una empresa mediana, que tiene 200 trabajadores, que tiene una buena estructura organizativa, que tiene otras áreas de cumplimiento en donde ha estado haciendo pues, especiales esfuerzos, como puede ser temas de datos, tema de prevención de riesgos laborales, etcétera. Es una empresa ya con un sistema de gestión de calidad implantado, con asesoramiento experto de externos. Bueno, es una empresa que ya tiene esa cultura organizativa y por tanto, es cierto que es una empresa pequeña, pero lo que tampoco parece muy razonable es que diseñemos un modelo de compliance pequeño, porque realmente, aunque con esta estructura de 200 trabajadores sigue siendo todavía pequeña, pero se empieza a parecer ya más a una empresa grande. Entonces, es importante que en ese diseño de ese modelo de compliance nos empecemos a parecer un poco más a una empresa grande, porque el compliance en este caso pues debe estar un poco a ese mismo nivel. Es un poco con lo que yo pondría el foco. Teresa, ¿tú con qué te quedarías? Yo destacaría la gran variedad de actividades que desarrollan. Al final, además de fabricar, pues tienen una venta online, tienen una venta en tienda, exportan y también licitan con el sector público. Y todas estas actividades, pues evidentemente conllevan una serie de riesgos que habrá que analizar dentro del sistema.
y, bueno, pues aunque es una pequeña organización, normativamente, pues no es una organización simple por estos motivos. Arnau, adelante. Bueno, yo, aparte de lo que han comentado mis anteriores compañeros, añadiría también la amplitud y diversidad de stakeholders que tiene la compañía. Me refiero, por ejemplo, pues a proveedores tecnológicos, partners del Reino Unido, la contratación con las administraciones públicas, consumidores y usuarios y clientes retail, por ejemplo. Así pues, ¿qué implica esto? Pues que aparecen más puntos de entrada de riesgo, más relaciones, más procesos y más situaciones donde pueden surgir incumplimientos y, por tanto, más cosas que identificar, controlar y gestionar. Por eso, en el caso de Zapatos Florinos, no tendría sentido aplicar un modelo de compliance pensado simplemente para una empresa pequeña, sino se tendría que buscar más un enfoque más relacionado como una empresa de grande tamaño. Como veis, el caso que os planteamos es una empresa que, si bien es una empresa pequeña, porque aplicando los criterios del artículo 31 bis del Código Penal, del 31 bis.3, no estaría obligada a tener un órgano independiente de supervisión y control. En el fondo, como ocurre en muchas empresas, la complejidad de riesgos, la complejidad de estructura, la variedad de stakeholders hace que al final los escenarios de este tipo de empresas pues se aproximen muchísimo a los de una empresa grande, ¿no? Entonces vamos a lanzaros la primera pregunta. Yo creo que ha salido hace un momento en pantalla, pero tenéis ahí el Slido, sabéis cómo funciona, leéis el código QR con vuestro móvil, se activa la pregunta y la pregunta en este caso que os habíamos planteado era cómo resolver el reto de un responsable del sistema interno de información sin conflicto de intereses, y creo que os habíamos dejado 3 opciones que vamos a ver si las podemos ver en la pantalla. Perfecto. Y ahora, pues votad cualquiera de las 3. Os hago un spoiler, no vais a equivocaros, contestéis lo que contestéis, ¿eh? No hay una respuesta acertada y otra equivocada. Escoged la que os convenza más. Con lo que os hemos explicado de Zapatos Finos, ¿cuál era la que vosotros utilizaríais? Claro, aquí la idea es realmente que luego cuando necesitemos este canal, pues realmente nos funcione, que sea un canal efectivamente que cumpla su finalidad y sobre todo un poco, como comentaba Paco, que al final no tenga ese conflicto de interés. Entonces ya sabemos que por norma Zapatos Florinos es una empresa que cumple con los requisitos de la Ley 2/2023 y por tanto está obligado efectivamente a implantar ese canal, pero vamos un poco más allá, no nos quedamos en esta parte formal. ¿Cómo pensáis que podemos realmente designar a ese responsable del sistema interno de información sin conflicto de interés, ¿vale? Para que cuando efectivamente tengamos ese problema, pues realmente el canal funcione, ¿vale? Vemos que la opción 1 creo que va bastante adelantada. Como decía Francisco, no hay opción buena ni mala. Todo depende de cómo lo articulemos. Así que vamos a dar un poquito para que sigáis decidiendo con qué opción os quedaríais. Bueno, parece que... Venga, pues... todavía hay alguno ahí que va votando. Venga, que queremos que sea un congreso, ¿verdad?, en el que participéis muchos para que esto lo hagamos entre todos al final. Bueno, pues parece Venga, que hay pues dos oye, sí, opciones parece que la ahí segunda también va ganando ahí un poco a la primera. Bueno, pues yo creo que, si os parece, Teresa, ¿qué te parece la opción 1? ¿Cómo la ves? Bueno, en realidad... Perdón, no sé... Vale, perdón, vuelvo a empezar. Que yo, en realidad, en vista del organigrama, apoyaría mucho más la designación de un responsable del sistema interno con dependencia directa del Consejo de Administración y diferenciado de la función de compliance. Y viendo el organigrama, en realidad, creo que tenemos la figura perfecta, que son la de los consejeros delegados. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen esa autoridad, tienen esa autonomía y dependen directamente del Consejo de Administración. Sin embargo, pues, como bien ha dicho María, pues no podemos perder de vista pues, esos posibles conflictos de interés que pudiera haber, ¿no? ¿Qué ocurre si esa denuncia es directamente hacia el consejero delegado o es contra alguien del Consejo de Administración
O bueno, si habéis visto el organigrama, los consejeros delegados son Matilde y Javier Flulinos, con lo cual probablemente pues haya familia dentro de la empresa o en propio del Consejo de Administración o la denuncia tenga algún tipo de conflicto de interés en ese sentido. Entonces, bueno, esto no invalida el modelo que estamos proponiendo, simplemente hay que tenerlo cubierto, hay que ser conscientes de que existe ese problema o esa problemática y preverla, ¿no? Que el modelo permita que en esos casos se diga, oye, pues esta denuncia va a ir contra esta persona o va a haber un conflicto de interés y se pueda derivar a un tercero independiente que de esta manera pueda dirimir mucho mejor la consulta. Y Arnau, ¿tú con qué opción te quedas? Bueno, yo parece que me quedaré con la que ha ganado por mayoría, que es la de designar como responsable del sistema interno de información pues la misma persona que asuma las funciones de compliance officer. Aquí, a pesar de que la ley no obliga a tener un responsable en el sistema interno de información, en Zapatos Flulinos tiene mucho sentido establecer uno. Y además que si desarrolla las funciones de compliance officer, pues tiene aún más sentido porque es quien suele encargarse pues, de la gestión de riesgos, del control interno y el seguimiento de incidencias. Además, en una empresa con relaciones frecuentes con el sector público y con terceros, y especialmente es importante contar pues, con alguien que pueda controlar posibles incumplimientos que vengan de estos orígenes. Ahora bien, cabe matizar algo, que no cualquier persona que asume las funciones de responsable del sistema interno de información puede asumir también, que las funciones que desarrolla la persona de compliance no tiene por qué siempre ser el responsable del sistema interno de información. Para que sea viable, además, las competencias técnicas que debe tener esta persona también tiene que tener una jerarquía y rango con tal de actuar con autoridad e independencia. En otras palabras, solo tiene sentido designar un responsable del sistema interno de información siempre y cuando cuente con una autoridad real e independiente. En el caso de Zapatos Flulinos, una opción razonable sería que este rol lo asumiese el jefe de control de calidad, contemplando incluso una posible aumento de categoría o rango con tal de que cuente con esta autoridad y independencia y pueda reportar directamente al Consejo de Administración. Y por último, hay que mencionar que el diseño del sistema interno de información también debe prever que la denuncia pueda ir directamente al responsable del sistema interno de información, de modo que si ocurriera este supuesto, pues la denuncia debería pasar directamente a los consejeros delegados, con tal de evitar conflictos de interés. Y solo te queda una, Paco. A mí me queda la opción, digamos, más minoritaria, pero tan interesante como las otras. Os pido disculpas porque llevo una semana con un poco de resfriado y todavía me ha quedado esta maldita tos que no se va. Pero os voy a decir algo que es muy novedoso, tan novedoso que mis compañeros de mesa no lo saben, ¿no? Ayer, yo soy miembro también de la Comisión de Asuntos Legados de la COE y ayer tuvimos el privilegio de contar con la visita de Manuel Villoria, el presidente de la INPI, Ignacio Sáez, que es el director ejecutivo, y Teresa, que es la responsable de sanciones, ¿no? No os voy a contar lo de la responsable de sanciones porque hoy yo creo que quiero que sea un día positivo y optimista, pero sí deciros que ya vamos a tener sanciones, ¿no? Que hay una voluntad ya de sancionar los incumplimientos del sistema. Pero si hay una cosa, precisamente al hilo de esta mesa, que surgió y que se les pidió claridad y nos dieron bastante claridad, ¿no? Que es el tema de exactamente quién puede integrar este rol de responsable del sistema, por ejemplo, en modelos como este. Todo lo que hemos dicho se aplica correctamente, pero ellos nos apuntaron un elemento que para la INPI va a ser fundamental, que es la teoría de los dos gorros, de los dos sombreros. Es decir, tanto en el sector público como el privado van a entender que, por ejemplo, un responsable de recursos humanos, a pesar de lo que establece el artículo 32, o un responsable de asesoría jurídica, un responsable de compliance, podrá asumir esa responsabilidad de responsable del sistema interno y siempre y cuando, por lo menos cuando desempeñe el rol de responsable del sistema, tenga la suficiente autoridad y transversalidad en esa autoridad para actuar con independencia y autonomía. Es decir, ese debate sobre, recursos humanos y asesoría jurídica, si se refiere al hecho de que el artículo 32 habla de que solamente podrán acceder a la información del canal para imponer las sanciones correspondientes, sí, si solo tienen el rol de asesoría jurídica o recursos humanos.
Pero si uno de los dos tiene el rol de responsable del sistema interno, lo que tendrá que tener es autoridad y jerarquía suficiente, lo que el director ejecutivo de la AIMPE dijo, mando en plaza suficiente y suficiente transversalidad para desempeñar con libertad la función. Por lo tanto, yo creo que esto ayer nos aclaró un tema sobre el que han corrido ríos de tinta y os doy casi en primicia, que ese va a ser el criterio interpretativo, ¿no? Dicho esto, pues, hombre, la creación de un comité en zapatos fluidos no es descabellada, ni muchísimo menos. Precisamente la creación de un comité de organización como esta, en la que sí que hay una madurez, hay una estructura, pero, como hablaremos más adelante, si creamos una función de compliance, tampoco vamos a tener una función de compliance como la que tiene Iberdrola o ACS, ni muchísimo menos. Es decir, podremos crear una función de compliance, pero seguramente los responsables de esa función, su nivel de seguridad técnica pues no será tanta, se sentirán más incómodos. El tema de toma de decisiones, pues hombre, en este primer elemento, ¿no?, esta primera creación del sistema, pues puede hacer útil crear un comité en el que uno de estos directivos pues pueda ser designado como responsable, que se pueda integrar en ese comité las personas responsables de compliance, e incluso si hay, con independencia de compliance, gestiona el canal interno alguna persona específica que forme parte de este comité, e incluso pues este comité se podría integrar a recursos humanos, asesoría jurídica, visto lo que nos ha dicho la AIMPI ayer por la mañana, ¿no? Por tanto, la creación de un comité, ¿qué puede aportar? Pues en primer lugar yo creo que puede aportar seguridad. No tanto seguridad jurídica como confianza y certeza de los miembros del comité en la decisión que tomen. Es decir, al final, en zapatos fluidos yo me imagino a la responsable de asesoría, que es una asesoría externa, con la persona de recursos humanos sentados en el comité diciendo, bueno, qué es lo que nos parece más razonable, cómo podemos actuar, y ese debate genera una tranquilidad en la toma de decisión que a lo mejor pues el responsable de compliance de zapatos fluidos, por mucho que lo formemos, lo subamos de rango y pues tenga ya ese mando en plaza que ha propuesto Arnau, por ejemplo, o incluso pues una persona como ha propuesto Teresa, pues a lo mejor no, personalmente no se acaban de sentir seguros, ¿no? No se acaban de sentir conformes ellos solos en la toma de decisión. Entonces yo creo que aquí yo el comité lo propondría de la base de dar seguridad y más confianza y más certeza en la toma de decisión. Sí que pierdes un poco de agilidad, pero al fin y al cabo ganas en un elemento que yo creo que todos los hemos vivido en las empresas, ¿no? El que al final pues hay un cierto vértigo frente a la toma de decisión y ese vértigo, pues este tipo de comités lo integran, lo resuelven. Otro elemento importante que nos aportaron ayer de claridad respecto al comité, evidentemente el núcleo duro del comité tiene que ser interno, o sea, la gestión, el responsable tiene que ser interno, pero no se cierra la posibilidad de la participación de los externos en el comité. Con lo cual, ese blended que podemos ofrecer en empresas como Zapatos Flulinos permite contar con el soporte técnico solvente de externos al mismo tiempo que la decisión es interna y la gestión es interna. Por lo tanto, yo os propondría un comité por eso, porque seguramente los que están en el comité, digamos que sudarán menos a la hora de tomar la decisión, sudarán menos, dormirán más tranquilos por la noche, seguramente esa transversalidad les dará más confianza en la respuesta que den, ¿no? Y ese aporte técnico externo les dará la seguridad jurídica que también necesitan, ¿no? O sea que yo propondría un poco esta solución. Vale, una vez hemos hablado ya del responsable del sistema interno de información, pasaremos al siguiente bloque, que abordará la estructura de función de compliance y el órgano de supervisión del modelo. Así, aquí es importante definir qué encaje debe tener la función de compliance dentro del organigrama de Zapatos Flulinos y cuál debe ser su línea de reporte. Antes de abrir la siguiente pregunta del Slido y explorar las distintas opciones de estructuración, conviene fijar los criterios básicos, y es que la función de compliance, para que sea eficaz, debe operar con independencia y autonomía, contar con la capacidad interna de gestión y estar diseñada para garantizar la continuidad y sostenibilidad del modelo de prevención en el tiempo. Dicho esto, podemos pasar con la pregunta del Slido.
esta no es. Esta no es. Esta es la tercera. Bueno. Esta es. Esta. Exacto. Ahí tenéis la pregunta. Sí. No sé si podéis votar ya. ¿Estáis votando? Estupendo. Ahora ya sigue. Se van en las votaciones. Parece que... Hay algunos indecisos. Votado 35. Bueno, Dejamos cosa, claro... no, están bastante parejas, ¿no? Sí. Bueno, Vamos. pues empezamos con la primera opción. María. Bueno, yo realmente he elegido la segunda, no la Bueno. primera. Así que en nuestro caso lo que vamos a hacer es designar un compliance officer interno, que es el que va a asumir realmente la función de compliance, y lo que vamos a hacer es que vamos a contratar con expertos independientes, pero solo en casos muy puntuales, ¿no? Lo comentaba antes Francisco y también lo ha comentado Arnau al principio. Al final, esta es una empresa que realmente no necesita tener, no está obligada a tener ese órgano independiente, pero que sí que tiene una capacidad y una buena estructura para tenerlo. Entonces, bueno, pues nos parece una buena opción hacer ese nombramiento de este compliance officer interno, que pensamos que al tenerlo en interno pues nos va a permitir que va a ser una persona que va a estar en el día a día, que va a conocer todos los procesos operativos, que va a estar un poco implicado en la parte operativa y en la parte comercial, y que también pues va a ser conocedor de todos los riesgos un poco que tenemos en este sector, ¿no? El designar una persona también nos hace tener una responsabilidad ya clara de que esa es la persona que se va a encargar de todo el tema de compliance, y por tanto pues que hay una persona identificada y que no depende en mucha medida de un apoyo externo, sino solo para casos puntuales, ¿no? En este caso, si optásemos por esta alternativa, por la 2, realmente lo que necesitamos es que esta figura tenga una independencia real, que sea designado por el órgano de gobierno, en este caso por el Consejo de Administración y no por la Dirección General, para que tenga esa autonomía, esa independencia. Recordar que además tenemos una empresa con un componente familiar muy importante. Entonces, quizás, por ejemplo, podemos recurrir al apoyo de estos expertos independientes en estos casos en los que podamos tener esos pequeños conflictos, a lo mejor, pues con temas familiares o conflicto de interés. Recordar que también lo avanzaba Arnau, que para que al final esta figura o esta función pues realmente sea efectiva y cumpla su función, necesitamos tener ese acceso, ese reporte directo al órgano de gobierno, y necesitamos dotar de recursos, no solo recursos económicos, sino necesitamos otro tipo de bueno, pues autonomía, independencia, reportes, etcétera. Se me ocurre como en contrapartida un poco pensar que a lo mejor quizás al tener un compliance officer interno en ocasiones también puede integrarse demasiado en la operativa del día a día, y a veces eso también te hace perder ese punto de independencia que necesitamos. Pero yo creo que esta puede ser una opción perfectamente viable. Vale, ahora pasamos con la siguiente opción. Teresa. Eso es. Yo, un poco al hilo de lo que contaba María,
Mi opción ha sido elegir la opción mixta, que precisamente ha sido la ganadora por muy poco en la encuesta, ¿no? Porque esta opción al final sí que soluciona de alguna manera estas problemáticas que ha puesto sobre la mesa María. Por un lado, pues esta persona interna a lo mejor no tiene tiempo para formarse, especializarse en materia de compliance, y entonces al proveerle de un asesor externo independiente que le asesore permanentemente, pues se suple, ¿no? Digamos que esta persona interna, que podría ser, por ejemplo, el jefe de control de calidad, pues conocería la casa, conocería los procesos, la cultura real, es la cara conocida de la empresa, tal cual ha comentado María, pero el experto independiente pues daría esa independencia que puede requerir y luego, por supuesto, la especialización, la visión crítica, la capacidad técnica y todo lo que es ese soporte mucho más técnico que pudiera tener la propia función. Al igual que ha dicho María, yo creo que debería reportar pues, al Consejo de Administración, al órgano de Administración, garantizando de esa manera pues esa supervisión. Y de esta manera este modelo lo que permite es no tener a una función interna débil, pero tampoco tener a una función externa que pueda llegar a ser como muy separada de lo que es la realidad o las vivencias o necesidades reales de la propia organización. Con lo cual, para mí, sería como la opción óptima en el caso de Zapatos Fluilinos. Y en tercer y último lugar, teníamos la opción que va a desarrollar Francisco. Sí, como veis, me tocan a mí las minoritarias siempre. Soy, como dice Antonio del Moral, soy el come marrones. Bueno, a ver, hay una cosa que para mí es importante en este modelo. Nosotros hemos intentado, en primer lugar, daros opciones que todas son válidas, ¿no? O sea, cualquiera de estas opciones es un escenario plausible en Zapatos Fluilinos, ¿no? Cada uno puede marcar un poco su impronta, pero Zapatos Fluilinos, como tampoco está dentro del estándar básico del 31 bis, sino que está en el 31 bis.3, pues puede perfectamente crear una especie de órgano colegiado en el que el responsable de ese órgano sea un miembro de la alta dirección. Es decir, permitidme que haga un spoiler de la próxima, pero así como en Termas Zenit es muy difícil plantearnos estos escenarios, y prácticamente vamos abocados a escenarios basados en la propuesta que os estoy haciendo yo ahora o parecidas. Aquí es otra opción, que es decir, tenemos el abanico desde donde apuntaba María, ponemos un compliance officer, lo formamos, lo preparamos y creamos una función independiente, hasta el escenario en el que, digamos, no, la alta dirección quiere controlar el modelo y se lo puede permitir porque el 31 bis 3 se lo permite, ¿no? ¿Por qué puede ser útil este modelo? Bueno, es una empresa que tiene un marcadísimo componente familiar. Yo os aconsejo, en ASCOM, en el grupo de pequeñas organizaciones, hace unos años hicimos un documento que está en la biblioteca precisamente sobre la relación entre protocolos familiares y compliance en empresas familiares, ¿no? Son empresas muy habituales en nuestro tejido empresarial, tienen unas características muy propias. Y aquí, pues que a lo mejor un miembro de la alta dirección o el consejero delegado, que es uno de la familia Fluilinos, diga, no, yo quiero liderar este proyecto y quiero tomar ese mando, pues es una opción perfectamente válida, cabe perfectamente. En este caso sí que es cierto que Zapatos Fluilinos, por su estructura y su complejidad, pues difícilmente vemos a nuestros consejeros. Tenemos aquí una compañera del grupo, Denise, que acaba de llegar y como es muy tímida, se ha quedado en la puerta. Siéntate, por favor, ponte cómoda. Pues es evidente que no vemos a nuestros consejeros delegados supervisando la organización, con lo cual utilizará mejor al director, al jefe de calidad que tenemos, integrarlo para que haya una persona interna, que siempre vamos a tener alguien interno que haga todo ese flujo de desarrollo del modelo, de comunicación, de indicadores, de métricas, puede ser útil, y evidentemente necesitará un entorno de expertos externos, de los que también hablaremos, que le den ese apoyo técnico, ¿no? Fijaros que a lo largo de todo el Congreso va a revolotear el experto externo independiente, porque es un elemento, si bien es necesario en todas las organizaciones, porque obviamente incluso las más grandes organizaciones acuden a grandes consultoras y a grandes despachos y a expertos independientes, evidentemente en el mundo de las pequeñas organizaciones
es algo absolutamente simbiótico, es decir, no hay compliance en pequeñas organizaciones sin expertos independientes que aporten valor y no hay compliance en pequeñas organizaciones sin gente de dentro de la organización que aporte también valor al modelo, ¿no? Por tanto, yo defendería este caso, por ejemplo, ¿cuándo? Pues en una primera fase de implantación. Por ejemplo, en una primera fase de implantación, crear este comité y que lo pilote la alta dirección es una buena fórmula. ¿Para qué? Para marcar ese liderazgo desde el minuto 1, que toda la organización, que ya tiene una cierta complejidad y un cierto tamaño, perciba que esto es un proyecto importante, que al mismo tiempo habilitemos, demos un soporte, un respaldo explícito a esas personas internas que de pronto van a aparecer por la fábrica de zapatos diciendo, mira, es que yo vengo con esto del compliance y le puede decir cualquiera, le puede meter un bufido. Pues hombre, cuando en ese comité está la alta dirección, es evidente que toda la percepción se percibe mejor y también ese engranaje que es imprescindible en la gobernanza del sistema entre alta dirección, órgano de gobierno y función de compliance, pues en este comité es mucho más fácil de arrancarlo inicialmente sin perjuicio de que más adelante ya podamos ir evolucionando hacia modelos de mayor madurez en el compliance, como pueden ser las propuestas que han hecho Teresa o María. Por lo tanto, yo lo defendería como un modelo de arranque, como un modelo de implantación, como un modelo de formación cultural que posteriormente nos permita evolucionar hacia otros estadios del compliance un poquito más maduros y más aproximados. No sé, ¿qué opináis? Oye, el micrófono anda por aquí, ¿eh? Si alguien quiere participar o preguntar o tal, no tenéis más que levantar la mano, os damos el micro y os invitamos a participar. Eso sí, me dice aquí Bárbara, que controla el tiempo, que nos quedan 5 minutos. Así que todo eso que lleváis un mes preparando tenemos que ir rápido, chicos. Vale, pues entonces comenzamos con el bloque 4, que habla un poco de lo que es el alcance del sistema y el enfoque de los riesgos. Todos sabemos que la teoría clásica pues escapa o se queda un poco perdida en lo que son las organizaciones de pequeño tamaño, pues porque al final no se ajustan a la realidad de lo que necesita la propia organización. Tenemos que analizar, está claro, todos los delitos del Código Penal, pero muchos de ellos no tienen incidencia pues en función de la estructura de la actividad, etcétera. Y conectado también con la siguiente ponencia de Termas Zenit, pues una vez que te metes en harina y empiezas a analizar todos estos riesgos y surgen otros que no son propiamente penales, pues hacer el esfuerzo y continuar, ¿no? Entonces, aquí la clave está un poco en buscar esa proporcionalidad, ese equilibrio entre no sobredimensionar, hacer un mapa de riesgos que sea inasumible porque es inoperativo y a la vez tampoco infradimensionar, o sea, que no se quede en paper compliance y que no se cubran realmente los riesgos que importan a la entidad. Entonces, la idea sería focalizar un poquito, qué puede hacer daño real a la empresa, qué es relevante para el negocio o que tiene sentido pues, intensificar más los controles, analizarlos y priorizarlos. Y por eso os lanzamos un poco esta pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta lo que establece la Ley 2/2023 y también el Código Penal, pues qué alcance debemos dar a los riesgos de compliance en zapatos flulinos. Os dejamos que respondáis tranquilamente. La verdad que está clarísimo, así que... todavía no. Vale. Esto no ha hecho más que empezar. Sí, si os parece, damos respuesta un poco a nuestras opiniones al respecto. Venga, pues yo empiezo con la opción que hemos elegido, que es la 2, y nos vamos a ceñir exclusivamente a los riesgos penales, tratando los riesgos bajos y los superiores a bajo. En este caso, como comentábamos antes, con la estructura que tenemos en zapatos flulinos, lo que no queremos es ampliar mucho el alcance para que esto no se convierta en un sistema realmente sobredimensionado. Entonces, realmente a nivel técnico y formal estamos cubiertos, estaríamos cumpliendo
con lo que dice el Código Penal, entonces nos vamos a limitar a hacer exclusivamente el análisis de los riesgos penales que indica el Código Penal. Pensamos que además esto ya es suficientemente amplio de por sí, pero lo que es importante, y un poco también lo que creo que al hilo de lo que comentaba don Julián al principio, está claro que tenemos que analizar todos los delitos del catálogo, pero ahí podemos concretar, porque estamos hablando solo de delitos cometidos por administradores, directivos, empleados, saltándose realmente los controles que se hayan implantado de supervisión, diligencia, etcétera, beneficio directo o indirecto para la persona jurídica, que ahí también nos va a limitar, no en ningún caso cuando únicamente la empresa va a ser perjudicada, y lo que sí que haríamos sería centrarnos en aquellos escenarios que realmente tienen un impacto mayor para nosotros. Al final no vamos a analizar, por ejemplo, todas las estafas posibles, pero sí aquellas que realmente pueden tener un impacto. Somos una empresa que depende un 30% de la facturación de licitaciones públicas, por tanto, que se materialice un riesgo, por ejemplo, de corrupción, pues nos supone que quizás la viabilidad de la compañía pues se puede ver cuestionada si efectivamente nos reducen ese 30%. Entonces, entendemos que realmente con este alcance estamos cubiertos, cumplimos el aspecto formal y además vamos a poner especial interés en aquellos que tienen un mayor impacto. Vale, yo me voy a centrar en la segunda opción que ha aparecido en la pregunta, que es aparte de lo que ha dicho y ha señalado María, de que el punto de partida es identificar todos los riesgos penales que pueden afectar a la persona jurídica, también deben ser evaluados en función pues, a los dos criterios de impacto y probabilidad. Esa ponderación asignada será, de cada riesgo será el punto de partida para lo que vendrá después. Y a partir de ahí pues, aparece el principio de proporcionalidad, que no todos los riesgos requieren el mismo trato, ya que unos serán pues, catalogados como altos o críticos, que requerirán de más recursos, y otros pues, serán superiores a bajos o bajos, que estos pues, requerirán de menos. Así pues, con esta lógica, los riesgos bajos los podríamos controlar pues, con una política general de compliance y estándares mínimos de conducta. Mientras que los riesgos medios, aparte de esta política de compliance general, se podría añadir una formación y una sensibilización extra para los empleados. Y, en tercer lugar, los riesgos altos y críticos se podría pues, ya establecer controles reforzados, más intensos y con políticas, pues, procedimientos detallados, con auditorías, revisiones periódicas, etc. Un ejemplo claro, como estaba mencionando María, es el hecho de el que se pueda dar el riesgo de cohecho en la contratación pública, ya que siendo conscientes de que Zapatos Flulinos la mayor parte de facturación viene a raíz de este canal, pues esto puede suponer un impacto crítico para la empresa, no solo tanto que dañaría la cuenta de resultados, sino que podría situar a la compañía en una posición financiera crítica y a la vez pues, con efectos negativos en inversión, empleo y viabilidad. Esa realidad justifica clasificarlo como un riesgo alto y crítico y asignarle controles de alta intensidad. En resumen, la estrategia adecuada para Zapatos Flulinos pasa por, tras analizar los riesgos penales que están asociados a la persona jurídica, priorizar aquellos con mayor impacto, especialmente reputacional, y en consecuencia pues, concentrar pues, los recursos y los controles reforzados pues, a los riesgos que sean clasificados como tal, como altos o críticos. Bueno, pues esta vez me he guardado yo la mayoritaria, ya me tocaba. A ver, yo me he quedado esta porque hay varias cuestiones que además, otra primicia que os dejo de ayer, abarcan un tema que también nos preocupaba a todos en el año 23 y nos sigue preocupando a día de hoy, ¿no? Claro, la incorporación de la Ley 2/22 a Zapatos Flulinos le abre como mínimo ya un mapa de riesgos adicional que hasta ahora no era pues demasiado preocupante porque tampoco teníamos autoridades sancionadoras, pero sí que es cierto que sobre todo en el sector privado pues a partir de ahora tenemos que estar muy atentos, ¿no? Es el tema de todas las infracciones de la Ley 2/2023. Es decir,
ahí nuestra estimadísima Teresa, que era la responsable de sanciones, ya nos avisó de que evidentemente no tiene una voluntad recaudatoria, no tiene una voluntad de digamos, sufragar los gastos de la agencia, aunque tiene muy pocos recursos, a base de multas, pero que van a actuar cuando vean cosas. Por lo tanto, tener o no tener modelo, que el modelo sea eficaz, que los roles estén bien asignados, que se proteja a los informantes, hay que empezar a tenerlo en cuenta, porque en este momento sí que tenemos una autoridad sancionadora que además en el ámbito del sector privado va a ser casi para todo la AIMPI, porque incluso algunas de las autoridades autonómicas que hay, como por ejemplo la gallega, que legalmente tienen delegadas las funciones de supervisión sobre el sector privado, han decidido no hacerlo, pasárselo a la AIMPI. O sea que básicamente todo lo que va a ser sector privado vamos a depender de la supervisión de la AIMPI. Por lo tanto, ya fijaros que el mapa de riesgos ya no solamente puede ser compliance penal, sino que como mínimo todo lo que son riesgos de la Ley 2/2023 hay que hacer un mapa específico. Ahora bien, la otra duda enorme, ¿no?, que ayer los mismos responsables de la autoridad, con todo el cariño, ya nos adelantaban, ¿no?, compartían la inquietud que hemos tenido todos, es decir, bueno, al final es que la Ley 2/2023 nos ha metido todo el compliance por la cocina. Porque claro, si tú tienes que tener un sistema interno que te obligue a recibir denuncias de cualquier infracción administrativa grave o muy grave, que además cuando se hizo la tramitación de la ley se quitó la coletilla que había de que afectaran al interés general, y eso se ha quitado, por lo tanto son todas. Nos contaban el caso, una comunicación que llegaron que decía, es que iba con un alcalde por la autopista y iba conduciendo a 170. Y claro, es una infracción grave conducir a 170 por la autovía. Pues eso nos abre el abanico a decir, oye, tenemos que tener un modelo que además del compliance penal en zapatos fluidos contemple como mínimo aquellas infracciones administrativas graves o muy graves que le puedan causar un perjuicio importante reputacional o económico. Pues ese es otro escenario posible, ¿no? Quizá a lo mejor no es un escenario para una primera fase de implantación. A lo mejor en la primera fase yo me iría más al modelo que han propuesto María y Arnau, pero es evidente que ya hoy en día, en cualquier organización de más de 50 trabajadores, el escenario final de ceñirse estrictamente a los riesgos penales no vale, no nos vale. Y teniendo este modelo ya ahora, con una autoridad que lo va a aplicar, lo va a exigir, nos va a supervisar, esa fiesta que hemos tenido desde el 23 hasta ahora, pues bueno, esto ya se va poco a poco sustituyendo por una autoridad que va a hacer una función de supervisión y control, que está recibiendo aproximadamente 5 comunicaciones diarias de promedio, ya significa que nuestro horizonte yo creo que tiene que ser un horizonte dirigido a la ley, a incluir también como mínimo aquellos aspectos administrativos graves o muy graves que en el análisis de riesgo que hagáis de la organización digáis esto tiene un impacto reputacional o un impacto económico o tiene un impacto sancional, por ejemplo, en el ámbito de la prohibición de contratar con el sector público que puedan generar un perjuicio económico importante a la compañía. Como mínimo de eso ya tenemos que empezar a diseñar modelos que vayan integrando todos estos elementos, ¿no? Por lo tanto, yo ahí sería partidario de defender ese elemento. Nos queda un punto que lo vamos a dejar para un webinar más adelante, porque tengo ahí a la gerente diciéndome que abajo, ahora, perdonad esta maldita tos, abajo tenemos organizado el desayuno, el coffee break, para que podamos también un poco hacer networking. Están los jardines, que están justo debajo. Hemos aprovechado estos maravillosos días de primavera para tomarlo en el jardín. No sé si antes de terminar queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna duda, alguna inquietud sobre lo que os hemos propuesto. ¿Nada? Bueno, las críticas y los insultos, por favor, a Twitter, a Twitter, ¿de acuerdo? Muchas gracias, nos vemos abajo. Muy bien, habéis hecho muy bien.